centrarse o enfocarse en algo, en una tarea. Y esto que conocemos, pues no está mal o no está completamente erróneo, pero la atención se limita solamente a esta definición, centrarse en una tarea. A veces llegamos a pensar que es difícil concentrarnos, que lo intentamos, pero muchas veces fracasamos y terminamos dirigiendo nuestra mirada hacia otras cosas. Pues hoy debemos entender que la atención también es, y pongan atención, ignorar las cosas que están a mi alrededor que son irrelevantes. Para entender de una forma más gráfica, pensemos que estamos en una fiesta. Hay mucha bulla, personas hablando fuerte, música con un volumen exageradamente alto, en fin, muchas distracciones. Una persona quiere conversar con nosotros y queremos ponerle atención en medio de todo el bullicio. La atención entra en acción cuando todo ese ruido irrelevante lo ignoro y centro mi concentración en lo que nos están platicando. Como vivencia personal, y yo lo apuntaba aquí, y las personas que tal vez me conocen un poco más, saben que yo soy un mal ejemplo porque intentaría escuchar todas las conversaciones al mismo tiempo. Y no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nuestra atención es limitada. Y yo no puedo lograr centrarme en muchas cosas a la vez. Un psicólogo, William James, explicó que la atención implica retirarse de algunas cosas para poder responder efectivamente a otras. Muchas veces creemos que ser una persona multitarea es todo un prodigio, pero en ocasiones no comprendemos que nuestra mente es limitada y por ende nuestra atención también. La atención va de la mano con dos procesos. Procesos automáticos, por ejemplo, yo veo un color amarillo como los hermanos de allá de las blusitas amarillas y mi atención se va allá porque me llama la atención. Escucho un sonido fuerte y me llama la atención. Un olor fuerte y llama mi atención. Esas son cosas automáticas. Pero también hay cosas o procesos voluntarios. Tiene que ver con mi participación activa, donde debo esforzarme en enfocarme en algo, aunque no sea tan llamativo como lo que está a mi alrededor. Pero para todo esto, ¿cuál es el consejo de Dios con respecto a la atención? Pablo lo define, o se puede agarrar un versículo de Pablo dentro del capítulo 3 de Filipenses donde explica lo siguiente. Vamos a verlo en el verso 12 primero y luego pasamos al verso 13. Perdón, hermanos, aquí tengo el foro. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Verso 13, que es el que le vamos a dar un poco más de énfasis. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Entonces, para concluir, es tiempo de no intentar centrarnos en todo lo que hay a nuestro alrededor. Debemos discernir por medio del Espíritu qué son aquellas cosas que son irrelevantes para nuestra vida y concentrarnos únicamente en lo que vale la pena. Es tiempo de volver a dirigir nuestra atención hacia Jesús e ignorar el bullicio del mundo. Gracias y buen día. Muy buenos días, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga. Señor les bendiga. Señor les bendiga más. Dios es bueno. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros somos hijos de Dios y que en su gracia y su favor y su misericordia Él nos alcanzó. Amén. Esto es bueno. Muy bien, amados hermanos, una nueva temporada, un nuevo tiempo, un tiempo de reavivamiento. Hemos estado compartiendo estos domingos. Ok, la semana pasada dijimos que había este rey a partir de los 8 años, ¿recuerdan? Josías tomó el lugar y Josías hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y no solamente hizo lo recto delante de los ojos de Dios, sino que Josías también llegó y edificó el templo. Josías encontró la Biblia que se había perdido en el templo. Qué triste, decía yo, es cuando la Biblia se pierde en la iglesia. Qué triste es cuando los principios fundamentales de la doctrina de Dios, de la palabra de Dios, se pierden en medio de la iglesia. Y es triste porque somos personas que necesitamos y requerimos de los principios y de los grandes momentos de Dios. Y si la Biblia se pierde, como en ese tiempo con Josías, dice que se perdió en medio del templo. La palabra se había extraviado.
Nosotros queremos que la Biblia no se nos pierda a nosotros, que los principios no se nos pierdan. Si hablamos de reavivamiento, de una nueva temporada, hablamos de que entonces también Josías mandó a todo el pueblo a arrepentirse. Vimos 3 palabras para arrepentimiento que no son lo mismo: metanoia, metamelomai y epistrefo. Como es domingo tengo que hablar así, digo yo. No, sencillamente implica que hay una palabra que es el arrepentimiento de volver a Dios con toda la intencionalidad de mi ser, que es epistrefo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Hay otro momento de arrepentimiento y es metanoia, que es un arrepentimiento, pero no necesariamente para volver a Dios. Yo me arrepiento de haber hecho algo malo. Y eso no implica que yo me arrepentí con respecto a Dios. Puse el caso de Judas. Judas se arrepintió de haber vendido a Jesús, pero no se arrepintió y volvió a Dios. Él se arrepintió del acto porque dijo que Jesús era justo. Igual, ¿verdad? Pasa mucho. Nos podemos arrepentir de aquello que hicimos, pero no con respecto a Dios. Y la otra palabra tenía que ver con un arrepentimiento, pero que no es el arrepentimiento genuino, más bien es un remordimiento. Es aquellos aspectos en los cuales la parte moral cae sobre mí y entonces yo digo, no, eso está mal. Pero no es un arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento al que mandó Josías fue un arrepentimiento de volvernos a Dios de todo el corazón. Quitó, recuerdan, quitó todos los baales, quitó todas las cosas que el pueblo había erigido. Su abuelo, el abuelo de Josías, fue el que puso todas las estatuas por todo ese imperio. Y Josías las quitó y el pueblo tuvo un reavivamiento como nunca. El avivamiento o el reavivamiento inicia con usted y conmigo, inicia con una persona, no es un mover de multitudes. Se convierte en un mover de multitudes cuando usted individualmente empieza a vivir ese reavivamiento y se prolonga en el tiempo con respecto a otra persona, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, al compañero de trabajo. Amén. Hoy vamos a ver en el libro de Ageo, el libro más corto, el profeta, uno de los profetas menores, y vamos a ver en Ageo algunas cosas de cómo el reavivamiento que este profeta Ageo es muy particular, un profeta de un perfil muy bajo. Él nunca quiso exaltarse, él todo lo dice de la forma en que así dice el Señor. Él nunca se puso, él es del pensamiento de Juan el Bautista que decía, es mejor que yo mengüe para que él crezca. Es mejor que yo mengüe para que él crezca. Este es el profeta Ageo. Y con Ageo vamos a ver algunas cosas porque es importante ver este reavivamiento. Cuando hablamos de reavivamiento, estamos hablando que entonces empieza conmigo, que empieza bajo esas formas. Ya lo vimos en el rey, ahora lo vamos a ver en el profeta. El rey Josías lo trascendió, lo trasladó y un avivamiento fuertísimo como nunca hubo o ha habido en el pueblo de Israel. Volvió la palabra, fue encontrada la escritura de nuevo en la iglesia, en el templo, y fueron los principios de Dios vueltos otra vez a ponerse como el fundamento del pueblo del Señor. Abran la palabra, por favor, en el libro de Ageo. Ageo solamente tiene 2 capítulos. Es interesante porque un día como hoy es cuando se dio el tercer discurso de Ageo. Yo no creo en las casualidades, pero yo digo, mira, el tercer discurso de Ageo se dio un día como hoy. Y es muy interesante porque siempre Ageo tuvo, los discursos que tuvo fueron muy fáciles de trazar, muy fáciles de ver. Esto históricamente es importante. Fue importante para el pueblo de Israel. Para nosotros hoy tiene una connotación diferente porque es palabra que fue hecha y dicha para el pueblo de Israel en un tiempo específico, en un momento específico, pero hoy nosotros nos volvemos receptores de la palabra porque hay palabra profética que está aquí. Es más, hay 3 mensajes proféticos que todavía están cumpliéndose y por cumplirse. Amén. Eso hace que la palabra de Dios en nosotros tenga que tomar ese espacio. Amén. Bueno,
el tema del libro es reedificar la casa. Ese es el gran tema del libro de Ageo. Y el libro completo de Ageo tiene que ver con la casa de Jehová, pero no solamente con la casa de Jehová, sino con la casa pasada, con la casa presente y con la casa futura. Ageo hace ver muy claro que la casa de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro son aspectos importantes que él toca en un mensaje que es profundo, pero muy sencillo. Es muy práctico lo que Ageo hace y dice. Hay un mensaje que corre por todo el libro y es con un imperativo que es meditar. Una orden para que el pueblo de Dios contemple su manera de vivir y los resultados de la misma. Es decir, Ageo era como aquel adagio o aquel dicho de rápidos, resumidos y ciertos. Ageo es el tipo de hombre que llegaban y le decían, por ejemplo, bueno, Ageo, necesitamos orar. Y entonces Ageo decía, bueno, está bien, vamos a orar en la noche porque en el día hay que trabajar. Ese era Ageo. Ageo era muy práctico. Ageo decía, no, el asunto es ponernos en función, el asunto es reconstruir la casa, el asunto es ver qué hacemos nosotros y tenemos un tiempo para todo. El tiempo de orar es cuando no estamos trabajando. Vamos a sacar un tiempo para orar, pero aquí primero trabajamos. Aquí ponemos en acción el mandato de Dios. Interesante es toda esta profecía de Ageo, porque empieza a hablarnos a nosotros del reavivamiento del templo. Aquí es donde tiene consecuencia este tema. En el verso 1 dice, el día primero, Ageo 1:1, el día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y dijo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada, pero hoy nos dijeron desde la alabanza y la adoración que sí es tiempo. Parece que eso fue un mensaje y me vieron el bosquejo. Entonces la palabra del Señor vino, verso 3, por medio del profeta Ageo y dijo, verso 4, ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen bien lo que hacen. Y es la palabra que aparece, meditad. Piensen bien lo que hacen. Más adelante va a decirnos con respecto a toda esta otra parte. Pero el punto aquí está en la reconstrucción del templo. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento a nosotros nos deja ver que nosotros somos templo de Dios. Templo de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Me gustaría que todos lo leamos juntos, por favor. 1, 2, 3. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Dígale al hermano que está a su lado, usted tiene el Espíritu de Dios y habita en usted. Amén. Qué gran verdad. Qué verdad más absoluta. Qué verdad más profunda. Si nosotros queremos hablar de reavivamiento, empezamos diciendo y necesitamos decir que el reavivamiento es entender que nosotros sí somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. No se trata de nosotros, se trata del buen Dios que envió a Jesucristo, y Jesucristo dijo, me voy para que el Espíritu Santo venga en ustedes, opere de una manera impresionante. Amén. Amén. Esto es importante. El templo, la reconstrucción y reedificar la casa. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, este es un autoexamen que nosotros debemos de hacernos día con día. Yo creo que estamos viviendo una época diferente, un tiempo mayor, un tiempo de más gloria. Y quizá nosotros, cuando vemos todos los desbarajustes que están pasando en el mundo, como el sistema del mundo operado por Satanás y todos sus secuaces, como los gobiernos son anticristianos y anti Jesús,
y cómo muchas de las formas que están viviendo y viniéndose contra la iglesia de Jesucristo empiezan a tomar muchísimo más auge. Hermanos, en el poder político, en el poder económico y en cualquier otra área. Ustedes han escuchado, les envié un pequeño video con respecto a esta parte de lo que es la Agenda 2030, este gran mover que lamentablemente uno dice, bueno, Costa Rica también firmó esa agenda que habla de sí al aborto, que sí a las cosas de igualdad, que sí a muchas de las otras cosas, y lamentablemente también nuestro país está y ha firmado esto, que viene en contra de la palabra y del conocimiento de Dios, porque al final lo que hacen es tratar de quitar y de sacar a Dios en medio de todo lo que nosotros somos como personas, como individuos, como sociedad. Amén. Pero bueno, el Señor sabe que en los reavivamientos esto funciona así. Uno tiene que estar preparado cuando uno quiere hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios. Porque cuando usted y yo queremos hacer lo que es bueno, agradable delante de Dios, el enemigo también tiene su estrategia y tiene su plan. Aquí, en el caso de Ageo, vamos a ver cómo de verdad el templo tenía que ser reconstruido, la casa tenía que ser reedificada y Ageo empieza a hacer un trabajo. Cuando hablamos de reavivamiento, entonces hay dos palabras. ¿Cómo inicia el reavivamiento? El reavivamiento, desde el punto de vista del profeta Ageo, habla de meditar y de reedificar. Meditar. ¿En qué? La meditación es parte de un proceso que es o debiera ser natural en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura nos llama de muchas formas, por muchos lugares, que meditemos en las Escrituras. Meditar en la palabra implica prestar atención, tomar un momento, sacar un espacio y de verdad echarle piense. Y poder decir, ¿por qué dice esto así? ¿Por qué esta palabra está así? ¿Por qué de esta manera? ¿A quién se le escribió? ¿Por qué se le escribió? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es el texto? Meditar en las Escrituras. Nosotros necesitamos meditar. Un reavivamiento inicia con meditar. Y después la otra palabra que aparece es reedificar. Hay un gran aporte teológico que en el libro de Ageo se ve, y el gran aporte teológico es que Ageo apremió al pueblo a considerar la reconstrucción del templo como un asunto de suma importancia. Ageo les dice, es tiempo de que reedifiquemos la casa, es tiempo de que meditemos y reedifiquemos la casa del Señor. Con esto estaba enseñando Ageo específicamente que la adoración verdadera es una cuestión de primer orden. Ageo, cuando habla de reedificar el templo, lo que está diciendo es la adoración es un orden prioritario. ¿Por qué? Porque en la adoración, la meditación de la palabra y el edificarnos nosotros como cuerpo de Cristo se convierte en una realidad. Científicamente probado que usted inclusive no podría tal vez aprenderse un trozo de algo, de un párrafo, 2, 3, 4 párrafos, pero usted se aprende 5, 6, 7 y 8 y hasta 10 canciones. ¿Verdad que sí? A mí me cuesta aprenderme un trocito, pero si usted me lo hace cantado, yo se lo canto. ¿Sí? Traigo sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos, ¿se acuerdan de ese texto? Está en los Salmos. Cuando nosotros compartimos las Escrituras a través de la adoración y del canto, lo hacemos meditando en la palabra y lo hacemos de una forma, hermanos, que nuestra mente y nuestro corazón empiezan a ser reedificados. Qué impresionante es poder saber que nosotros nos aprendemos. Yo le digo a usted, dígame un versículo bíblico, Juan 3:16, ya. Pero si yo le digo a usted, cánteme una canción que está trazada sobre la Escritura, usted menciona hasta 20 versículos, 5 versículos. Eso es poderoso. Ageo entendió esto. Ageo lo que hace es
que él dice es apremiante, y ese es un gran aporte teológico, es un mensaje de Dios. Es necesario considerar que la adoración verdadera es cuestión de primer orden. Otro de los cuadros, y aquí hay algunas cosas que son cuadros proféticos que definitivamente están siendo señalados por el profeta, y esta historia de Israel tiene para nosotros también muchísima importancia. ¿Por qué? Porque dentro de la parte del cuadro profético, la reconstrucción como parte del reavivamiento en la adoración es un punto vital e importante. El otro punto, el otro momento importante es que en el cuadro profético, y cuando nosotros vemos a Primera de Corintios capítulo 10 verso 11, encontramos el motivo por qué Dios nos está llamando hoy a nosotros a un reavivamiento. Porque nosotros hoy somos parte también de este mensaje que se dio a través del profeta Ageo, y hoy nosotros necesitamos tomar en cuenta esta escritura que dice Primera de Corintios capítulo 10 verso 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, el apóstol Pablo en Primera de Corintios le dice a la iglesia de Corinto en primer lugar, como sus primeros que escucharon, y nos dice a nosotros: las cosas que acontecieron son ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Nosotros estamos alcanzando el fin de los tiempos y el fin de los siglos. Les hice el recuento la vez anterior. No ha habido un avivamiento en el siglo XX. No ha habido un avivamiento, no ha habido un reavivamiento en el siglo XX, y esto es profundamente preocupante. Pero ¿por qué no ha sucedido? Bueno, Dios en su plan y en su propósito tiene todo bajo su cuidado y su control. Sin embargo, hay un descuido de una u otra manera de que la iglesia ha venido en un retroceso en alguna forma, porque las iglesias se están constituyendo en personas con motivos o con objetivos que a veces no son la palabra de Dios. La palabra de Dios se está descuidando, se ha descuidado en la Biblia, en la iglesia. La palabra se ha descuidado. Y si se ha descuidado la palabra, ¿qué más los hechos? Porque ya los imperativos de Dios para las personas son muy negociables. Ya el imperativo orar sin cesar es: no, ese no es mi fuerte. ¿Verdad? Ya no es el imperativo de Dios por el imperativo de Dios de orar sin cesar, sino que ahora yo lo acomodo porque para mí ese no es mi fuerte. Adoren al Señor, dice, alaben su nombre. Veas que la parte de la cantada, eso sí que a mí sí que me fue mal en la vida. Entonces, por lo tanto, sí, ¿verdad? Así es como funciona. Y la iglesia funciona mucho en eso. Bueno, hermano, es que yo no entiendo la Biblia, y como yo no entiendo la palabra, mejor ¿para qué la leo? Sí, ni la entiendo. No, hermano, si no la entiende y si no la lee, menos la va a entender. Nosotros no podemos decir que no la entendemos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Escritura, y si hace falta conocimiento, nosotros también tenemos maestros, y la palabra de Dios dice que hay herramientas. Dios ha dispensado muchas herramientas, hermanos, de muchas formas, de muchas maneras, para entender interpretación bíblica. Y no es meterse en un seminario, pero sí es poder compartir y conversar con gente de la iglesia, que al final la iglesia está dotada por maestros, pastores, evangelistas. Esa es la realidad del cuerpo de Cristo. Pero los imperativos de Dios, y por eso creo que el reavivamiento no ha llegado, porque nosotros estamos a una instancia: o viene el reavivamiento o Jesús viene. No hay otro camino, porque el otro camino que está muy acelerado es el camino de la perdición, el camino del mal. Hermanos, y si queremos darnos cuenta de la realidad que está pasando, sin querer asustarnos, el mundo está en una decadencia moral, espiritual, material y de muchas formas. Y el mundo viene con su ataque. Satanás no está esperando, Satanás no duerme. Gracias a Dios por nuestro Señor, que no duerme ni reposa el guardián de Israel. ¿Cuántos decimos amén? No duerme ni reposa el guardián de Israel. Ahora, todos los acontecimientos materiales de Israel tienen para nosotros cristianos
una contrapartida espiritual. Como dije, tienen una contrapartida espiritual. Por eso hablamos de reavivamiento a través del rey en un momento y ahora a través del profeta. El cuadro profético es interesante, muy importante. Ageo contiene 4 revelaciones. ¿Cuántas? 4 revelaciones. La primera y la tercera son reprensiones. La segunda y la cuarta son alientos proféticos. Así está compuesto esto. Reavivamiento, entonces, necesita o empieza entendiendo 4 revelaciones que el profeta ahí dice. La primera revelación está en el capítulo 1. Y esta revelación es la que dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esta es la gran pregunta que aparece en capítulo 1 de Ageo, ¿verdad? Cuando vean el verso 1, vamos al verso 1. En el 1:1 hay recipientes que se nombran. Dios siempre ha escogido. Por eso, hermanos, Dios es Dios sobre todas las cosas. Dios escogió. Vean a quién escoge. Vayan ahí al texto. Escoge a Zorobabel, al hijo de Salatiel, el gobernador de Judá. ¿Qué hace Dios? Para que vean cómo Dios es un Dios tan extraordinario, que el profeta dice, es que Dios escoge a la parte política. Dios sabe cómo manejar los reavivamientos. Dios sí sabe cómo reconstruir. Y por eso nosotros en nuestra vida y en nuestra vida cristiana necesitamos entender que todas las cosas operan para bien. Él está usando al gobernador. La parte política es tomada en cuenta. Y Ageo dice que se le envió al rey Darío. Bueno, el Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, es decir, a la parte política, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. La parte política y la parte espiritual estaban juntas. Alguien pudiera decir, es que no se deben de revolver. No sé si se deben de revolver o no. No sé. Y este es un tema que yo no lo voy a traer aquí, pero nosotros necesitamos entender que Dios sí opera de esa manera. Dios todo lo usa a bien. Por eso nosotros, dentro de todo el sistema, Dios nos plantó en este país, nos plantó en esta patria. Si queremos hablar de reavivamiento desde el texto sagrado, necesitamos entender cómo también Dios funciona. Dios usa personas, aún aquellas que no son hijas de Él. Aún aquellas, Zorobabel no era hijo de Dios. Era el gobernador. Josué era aquel que de verdad sí tenía toda la otra posición, que era la parte espiritual. ¿Por qué? Porque era el sumo sacerdote. Y vean lo que dice el verso 2. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Esta es la primera revelación que nosotros tenemos que ver y apuntar a nuestro corazón. Hermanos, el mensaje de Ageo comenzó con unas palabras directas al pueblo de Israel. Decían que no era tiempo para que se construyera el templo. Probablemente si ellos contaron los 70 años de cautividad desde la fecha 586, que es la última deportación y no la primera, pensarían que todavía le faltaban 4 años para que terminara la cautividad. Vean qué tremendo es el tema de la mente. Ellos hicieron un conteo y el conteo no les salía para los 70 años. Decían, no hombre, todavía nos quedan 4 años de cautividad. Hermanos, pongámoslo en contexto con respecto a nosotros y a nuestra vivencia cristiana. En la vida cristiana a veces nosotros decimos, no, es que eso no es para mí. Esos temas no son para mí. No, es que la vida, no, es que Dios no me llamó a mí a eso. ¿De verdad? No, es que Dios, no, eso es para otro, no es para mí, porque yo soy medio, ¿verdad? Y el que nació para maceta, el corredor no pasa. Muchas veces cauterizamos nuestra mente, ponemos en disminución el poder de Dios y por eso nuestros corazones no se reavivan conforme el plan de Dios. Dios no ocupa de tu conocimiento ni del mío. Dios no ocupa de tus motivos ni de los míos. Dios no ocupa de tu inteligencia ni de la mía. Lo único que Dios ocupa es un vaso de barro para emprender el trabajo que Dios sí sabe por su Espíritu Santo hacer en los corazones de quien sea.
De lo vil y menospreciado haré. De lo que no servía, de lo que no era. Y ustedes saben, hermanos, hablo por testimonio personal. El que está aquí hoy estuvo botado en las calles, estuvo comiendo en los basureros y estuvo perdido, hermanos, y no hallado en el templo, perdido. Y Dios, en su gracia y misericordia, hace lo que Él sabe que tiene que hacer. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Porque no sé si usted fue una santa paloma, pero yo veo algunas caras aquí y yo digo, no, sí, allá aquel trío de amarillo, digamos. Por gracia son salvos. Ve a Alejandro, los dejó tirados, hizo para atrás. Ale, usted está en medio de los dos. Bendito. Sabemos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No es que usted fue muy malo, es que usted no tenía a Cristo un día. Y si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Usted anda perdido en delitos y pecados. Y Dios nos restauró, Dios nos escogió. Esto es lo que Dios hace. Y el reavivamiento inicia sobre esa línea, sobre lo que nosotros entendemos que Dios está haciendo. Así dice en el verso 2 el Señor Todopoderoso. Este es un oráculo, hermanos. Ya hay una declaración como esta, demuestra que es un oráculo profético. Vean el verso 2, es un oráculo, una declaración profética. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Vean el verso 3, hermanos. ¿Qué hizo el Señor? El Señor entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, verso 4, ¿acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y que esta casa esté desierta? Dios es un Dios que confronta a través del profeta y nos dice, yo quiero un reavivamiento, pero el reavivamiento tiene que ver con todo lo que ustedes son. Dios les había bendecido para vivir en casas artesonadas. Eso que no es menor cosa para ese tiempo, para esa época. Ellos lo que estaban diciendo es que no es el tiempo, porque pobrecillos nosotros, todavía seguro nos faltan como 4 años de cautiverio y todavía nosotros no tenemos tanta plata. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Para el videobin, para la portón de afuera, para las goteras. Lo hicimos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ustedes lo hicieron. Así es como funciona Dios. Cuando produjo en el corazón el querer como el hacer, por su buena voluntad, hermano. Y no se trata de que es que estamos predicando para que usted dé y traiga plata. No, nosotros no necesitamos plata. Nosotros necesitamos a Cristo como nuestra esperanza de gloria y necesitamos su buena administración y que usted sea obediente a los imperativos de Dios en el dar, en el orar, en el estar y en el ser un buen administrador. Punto. Porque Dios no es un Dios que obliga, Dios es un Dios que invita. Aleluya. Entonces no estamos por el edificio, estamos por la gloria del Señor. Ahora, en este oráculo es muy importante que empecemos a ver. ¿Por qué, hermanos? Porque mediten bien en esto. Ustedes vean qué tremendo, hermanos, porque el Señor les empezó a hablar a ellos y cuando les dice en el verso 4, ustedes viven en casas aterzonadas y de esta casa está desierta. Entonces el verso 5 le dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen bien lo que hacen. Vea que Dios, siendo Dios, no les dijo, no quieren dar. Yo puedo, como le dijo a Moisés, no, yo puedo darte otro pueblo, bonito, lindija, así, ¿verdad? Bien bonito, bien campeones. Saludo para los del color de la piel. Es que, ¿verdad? Son 31 años, son 31 campeonatos que no. Pero ahora hablamos, Juanjo. Hermanos, Dios está en el tema de la vida. Dios está en el tema de que Él no está obligando. Él lo que está diciendo es sencillamente les dice, este texto, este verso debíamos de subrayarlo, amado hermano, amada hermana, con todo respeto. Piensen bien lo que hacen. Piensen bien lo que hacen.
Eso es lo que dijo. Un avivamiento inicia con un pensar. El avivamiento empieza con meditar, hermano. Si yo quiero examinar mi corazón, mi vida, si yo estoy avivado, usted tiene que hacerse la pregunta hoy: ¿está usted en el fuego de Dios, del Espíritu Santo? ¿Es su corazón un corazón avivado? ¿Es su vida cristiana una vida avivada? ¿Es su vivencia espiritual y su vida cristiana una vivencia avivada? Usted dice: no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. Usted puede tener la capacidad de poder compartir con alguien de Cristo su vida ante los problemas, ante las circunstancias, ante las situaciones más caóticas y trágicas. Usted pone el poder de Dios delante suyo, la palabra, usted ora, usted clama, usted busca el rostro de Dios. Eso es un reavivamiento que, si no está pasando, usted tiene que hacerlo, hermano. Usted saca tiempo, yo saco tiempo para Dios. El examen es muy fácil, hermanos. No es religión, no es religión, y no nos equivoquemos. Por eso el Señor dice: piensen bien qué están haciendo ustedes, piensen cómo está su vida cristiana, piensen quiénes son ustedes fuera del momento donde están estudiando, leyendo la Biblia, piensen ustedes quiénes son en su trabajo, piensen ustedes quiénes son cuando están en la universidad, piensen ustedes qué están haciendo, quiénes son, cómo hablan, piensen ustedes cómo se comportan. Reavivamiento implica que nosotros nos examinemos cómo está esta casa, cómo está este templo del Espíritu Santo, hermanos. Y no es para condenación. Dios los pudo haber condenado y no lo hizo. Dios les dice: piensen qué están haciendo. Ustedes tienen sus casas artesonadas, ¿y por qué están descuidando el templo? Recuerden que en el Antiguo Testamento el templo era el centro de adoración y donde la presencia de Dios llegaba. Ahora, la presencia de Dios, Él no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? Él habita en nuestro corazón. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Bendito el nombre del Señor. Ahora Él les dice: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas atechadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso. Una vez más, mediten sobre sus caminos. Él les indica y les dice, y el profeta les hace ver qué importante. En esta primera revelación no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Yo creo que sí es un tiempo de reavivamiento. Yo creo que sí es un tiempo de que usted y yo digamos: ¿qué ha pasado con mi vida cristiana? Hermanos, hoy yo le invito, en el nombre de Jesús de Nazaret, que usted piense en el año anterior a este. ¿Y qué ha pasado en este año? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Saben, hermanos, la pandemia a nosotros nos dejó muchas cosas perdidas, pero otras muchas cosas que podemos retomar. La estadística al día de hoy, el jueves pasado que tuve una reunión en la última parte que se hizo la estadística nacional de las iglesias, perdimos el 10% de iglesias. 400 iglesias se cerraron en Costa Rica. 400 iglesias, un 10%. El retorno a la iglesia de las personas fue de un 12%. 12% de iglesia no volvió a la iglesia. Está en algunas plataformas, otros no sabemos por dónde. Un 10% no volvió a la confesión: soy hijo de Dios, soy cristiano. Ya no son más evangélicos. Esas son estadísticas. -1, -3, pero es la estadística. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con su corazón y con el mío? ¿Cómo está usted, hermano? Si usted se pone a pensar, usted dice: bueno, es que mira, el año pasado a esas alturas he crecido espiritualmente, he crecido en el mundo de Dios, he crecido en mis dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo de Dios, he crecido, hay fuego reavivado en mi corazón. Hay 3 tiempos, y voy a terminar con esto para respetar, hablando del tiempo, el tiempo de ustedes. 3 tiempos: tiempo personal, tiempo presente. Ok, gracias. Me lo tocaron por allá atrás.
Tres tiempos. Cuando hablamos de estos tres tiempos, y vamos a tener que ver otras cosas, pero bueno, no importa. El primer aspecto del tiempo es el tiempo es el aspecto de tu vida personal. ¿Qué está pasando con tu vida personal? Porque nosotros somos muy buenos para señalar cualquier otra cosa. Es que yo no voy, es que yo me enfrié porque por el hermanito que es porque en aquella, es porque el pastor, es porque normalmente nosotros tenemos siempre a quien señalar. ¿En qué invertimos nuestro tiempo, hermano? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Qué está ocupando nuestras horas y nuestros días? Esto es una pregunta trascendental si queremos hablar de un reavivamiento. ¿Qué estoy dándole yo a Dios en mi tiempo personal? ¿Qué invierto yo con mi tiempo? ¿Qué está ocupando nuestras horas y nuestros días? Recuerden, uno da su tiempo a lo que ama. ¿Lo podemos decir? 1, 2, 3. Uno da su tiempo a lo que ama. Pesen eso. Quiero vivir reavivado. ¿A qué estoy dando mi tiempo? Uno da su tiempo a lo que ama. ¿En qué invertimos nuestro día a día? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? El segundo es un tiempo presente, hermanos. Y cuando hablamos del tiempo respecto al momento presente que vivimos, es hablar de las circunstancias del tiempo presente. Muchas veces hacen que nos olvidemos o que no vivamos acorde al tiempo de Dios. El consejo del apóstol Pablo es que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros en el tiempo presente, las circunstancias, las situaciones, lo que me está aconteciendo, me llena de tanto, hermanos, que me pierdo, me desenfoco. Es que estoy muy ocupado, es que la situación, es que no hay plata, es que todo está muy caro, es que las noticias, es que todas las inundaciones y todo. Oramos, de verdad, hermanos, qué triste, ¿verdad? Poder ver cómo familias se están perdiendo tanto. De verdad, oremos que el Señor tenga misericordia y ante esas inundaciones. Qué triste, qué doloroso y qué duro. Pero nosotros necesitamos entender que el tiempo presente es un tiempo en el que vivimos y tenemos que entender cuál es el tiempo que Dios me tiene haciendo lo que me tiene o lo que yo debo hacer. Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. En el tiempo presente es tiempo de ser lleno del Espíritu Santo. Y el tiempo de accionar. La tercera dimensión con respecto al tiempo, que ya es tiempo de que nosotros tomemos en acción, es decir, pasar del dicho al hecho, tomar las decisiones correctas y hacerlas cueste lo que cueste. Es aquí cuando Ageo, entonces en el verso 3, introduce y dice, es palabra del Señor que viene a mí y me dice, ¿acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas y esta casa esté vacía? Es para nosotros tiempo, hermanos. El pueblo de Dios apreciaba más sus propios asuntos que las cosas de Dios. Y hoy no es menos diferente esto. Yo necesito entender, la vida cristiana es seria, no es aburrida. Dios nos permite compartir, disfrutar, ¿verdad? De las relaciones de amistad, de las vacaciones, Dios es un Dios bueno. Pero cuidado, hermanos, porque estas personas estaban invirtiendo no solo su tiempo, su plata en las cosas que no eran las cosas que eran para el servicio a Dios. Y Dios no tenía el primer lugar. Dios no era el todo. Dios no era el centro. Dios que los había sacado de la cautividad. Dios que los había traído. Hermanos, y estas personas, este pueblo, apreciaban más sus propios asuntos que los de la casa de Dios. Se entregaban a la comodidad, se dejaban invadir por el lujo, artesonadas sus casas. Los intereses del templo eran colocados en último lugar. Y con nosotros en la comparación, y cuando me lo quiero traer a tiempo presente y en la aplicación, tenemos que ver si es, ¿por qué yo no hago lo que Dios me dice que yo haga? ¿Por qué yo no estoy haciendo o completando los imperativos de Dios? Porque me siento muy en confort. No, qué pereza, no, mejor yo después me conecto. No, después yo un día de estos oro y canto. No, ahí pongo unas cancioncillas que me gustan cuando voy en el carro. Y no es que esto sea mal, es que nosotros tenemos que también pagar el precio para venir y congregarnos. Es que tenemos que pagar el precio para decir, Señor, de verdad, de lo que usted me dio, usted quiere que yo eche algo. Es preguntar, hermanos, y no solamente querer vivir en ese confort.
Y vivimos en un confort, hermanos, y no es porque hay que traer plata a la iglesia, no es eso. El tema es que hay que traer la disponibilidad, la disposición de corazón y cumplir. Si queremos hablar de reavivamiento, cumplir con las cosas que Dios me demanda. Oren, busquen su presencia, bendigan a su hermano, bendigan a su hermana, bendigan al nombre del Señor. Vivan en testimonio, no sean religiosos, sean gente de testimonio cristiana. ¿Cómo estoy viviendo mi mundo y mi vida cristiana? Estas son las cosas que el profeta está anunciando. Y apenas vamos por el verso 3. Les invito el próximo domingo, Dios primero, vamos a seguir con reavivamiento a través del profeta Ageo. Amén. ¿Cuántos damos la gloria al Señor?